Gracias por las indicaciones. Buenas noches, continuamos y como les comenté hace un momento, nos acompaña el doctor Rogelio de León Jones y con él vamos a comentar un poquito más de la historia, pero antes quiero decirles que el doctor de León Jones tiene más de 25 años como consultor en desarrollo de personas y organizaciones, estudioso de la conducta humana y se deleita en poder ayudar a las personas a cumplir su potencial. Bienvenido y gracias por acompañarnos en este programa esta noche. Gracias por invitarme, el privilegio es mío. Muchas gracias. Vamos a comentar un poquito qué le pareció la historia de María Lourdes. Yo la hallo fascinante, realmente fascinante. Y hay dos cosas en particular que me llaman la atención. Primero, la sencillez de la persona. Es una persona que uno puede encontrar en la calle en cualquier momento y refuerza lo que yo siempre digo acerca de nosotros, los panameños somos buena gente. Buena gente en el mejor sentido de la palabra, como lo hemos visto ilustrado precisamente en esa historia y por supuesto que en la otra historia del joven también. Siempre estamos buscando la forma de ayudarnos, de hacernos el bien, etcétera, etcétera. Lamentablemente eso no es noticia y eso no es lo que uno ve todos los días. Hace más noticia la parte fea de nuestra sociedad, los aspectos digamos, menos agradables de nuestra panameñeidad. Entonces, yo creo que programas como estos definitivamente deben dar más oportunidad a que saquemos a relucir todo ese bien que tenemos aquí en el país. Así es. Ella hablaba también en la historia que ella vivía en El Chorrillo, o sea, que le tocó la parte de la que todos conocemos de la invasión y todo lo que pasó para todos los que vivían allí, estuvieran o no estuvieran involucrados directa o indirectamente con la situación. Sí. Eso fue algo que pues se llevó por delante a todo el que estaba por ahí y perdió todo. Sí. Entonces es casi como el ave fénix. Muy bonita metáfora, aplica muy bien y de nuevo refuerza lo que todos debemos tener claro y es que a las personas que hacen bien siempre les va a ocurrir el bien, aún en la desgracia. Aún en la desgracia, las personas que buscan hacer el bien van a encontrar siempre ese bien de alguna forma y de alguna manera. Mi abuela María Polo decía siempre, el que da siempre tiene. Porque la persona desprendida siempre encontrará con quien le muestre desprendimiento, sobre todo en los momentos en que más los necesita. Yo no dudo que cuando ella estaba en esa situación tan crítica de haber perdido todo, seguramente habrá encontrado muchas personas que la ayudaron, precisamente porque era ya conocida, como su madre lo fue, como una persona de bien. Desprendida. Doctor, ¿cree usted que de repente esta situación en particular de este evento le remarcó quizás un poco más el hecho de que ella no solamente sea una entrenadora, una instructora, sino que también hospeda a jóvenes en su casa, les da entrenamiento, alimentación, vivienda, sea como una parte de lo que me pasó a mí que no le pase a otros? Quizá, no sé, obviamente no es posible hacer un análisis así, nada más que viendo un caso que, por cierto, duró relativamente poco tiempo, agarrar toda esa historia, dividir y comprimirla en esos pocos minutos. 10 minutos. Pero no sé por qué me da la impresión que es una persona que no piensa en eso. Este desprendimiento, esta naturalidad con que ella acoge a todos estos jóvenes en su casa, como lo decía, como lo hacía la mamá antes que ella, poniendo en riesgo, porque eso hay que reconocerlo. Esas personas poco piensan en eso, porque si se detuvieran a pensarlo no lo harían, que es lamentablemente lo que ocurre con la mayor parte de nosotros. Sí, ella hablaba que la mamá lo hacía y yo, viendo la historia, no sé si usted me escuchó, decía, bueno, es que antes es diferente a ahora. Y ahora quizás, no sé, antes éramos menos, la situación era diferente quizás, o tal vez era igual de peligrosa y no la conocíamos, porque pues la divulgación era menor, quién sabe, pero ahora que ya uno sabe y que cómo están las cosas, pues como usted dice, es un riesgo. No cabe duda,
principalmente porque ella, a mí me llama poderosamente la atención el hecho de que ella tiene 4 hijas mujeres. Entonces, yo que soy padre, tengo una nada más, yo me pregunto si yo estaría dispuesto a hacer lo que esta señora hace. No sé, la verdad es que no sé, no me he visto en la coyuntura y por consiguiente no sé cómo lo manejaría, pero es verdaderamente admirable la forma como ella maneja, con la naturalidad con que ella maneja esto. Para ella así es y así es como debe ser. Eso a mí me estremece verdaderamente, me llama poderosamente la atención, esa naturalidad con la que ella lo hace. Pero además de eso, tiene el apoyo del esposo, que es fundamental. Porque Absolutamente. quizás, no sé, quizás no todo fuera tan transparente cuando la pareja no cree quizás en lo Sí. que hace uno Ujú. o no apoya. O como usted dice, usted como Ujú. papá, ella lo ve de un punto de vista, pero uno como padre teniendo hijas ya es diferente. Entonces, yo siento, bueno, 10 minutos, como usted bien lo mencionó, para nosotros verlo a manera de pantallazo, nadie Ujú. sabe realmente Ujú. los detalles, pero me parece a mí, yo escuché que el esposo la apoya mucho en esto y creo que eso es quizás el punto más importante, porque Sí. tiene el apoyo de su familia. Claro que sí, de su familia como en forma integral, porque mire, precisamente tiene a la hija trabajando con ella. Es decir, si comenzamos a ver la cosa desde una cierta perspectiva, ya estamos hablando de una segunda generación que sigue más o menos con esto dentro de sí, porque eso es lo que tenemos que estar claros, los valores tienen que vivir dentro de las personas, tienen que venir de adentro hacia afuera. Si eso no lo tiene adentro, es difícil que ni siquiera se vea. Y como usted bien dice, no cabe la menor duda que ella cuenta con el apoyo del esposo, que tendrán sus diferencias, que tendrán sus momentos como los hay en todas las relaciones, por hablar, por Claro. generalizar, por supuesto que sí. Pero lo que principalmente prevalece es el hecho de que comparten los valores más importantes que guían todo esto. Y para mí, y ahí es donde yo hago precisamente el nexo con el otro caso, a mí lo que más poderosamente me llama la atención, yo creo, es ese increíble sentido de misión y de propósito que tienen tanto ella y su familia como el joven José Francisco con su sacerdocio. Ellos están claritos en lo que han sido llamados a hacer en esta vida. Y como que no se desvían. Y Dios los mantiene en ese camino, llueva, truene o relampaguee. Me encanta la metáfora de ahí del filmato del joven José Francisco hablando con los jóvenes bajo la Sí. lluvia. Bueno, pero eso vamos a hablar más adelante de esa No historia. me No nos adelanté. adelantemos. Pero sin embargo, sí le quiero preguntar, ella tiene una manera Sí. de transmitir los valores. Bueno, Ujú. el deporte, pues, es como todos sabemos, creo que es Claro. una de las formas más directas de Ujú. transmitir disciplina, Ujú, perseverancia, ujú, coraje. ujú, No todo el mundo puede ujú. meterse a un deporte y mantener y continuar y llegar, ¿no? Claro. Lograr Ujú. una meta. En el caso particular de ella, que pues como entrenadora Ujú. tiene ese ejemplo para sus hijas, Sí. el de la disciplina y la perseverancia. Ella como entrenadora, haciendo yo un paréntesis, pues también le tocó quizás sufrir un poco porque perdió a algunos de sus boxeadores a raíz de situaciones muy violentas. Sí, sí. Entonces, eso de todas maneras a uno lo toca. Pero ¿cómo pudiésemos las personas que no tenemos esa facilidad, que no están involucrados en un deporte, por ejemplo, Ujú. cómo transmitir? ¿Cuál es la fórmula para transmitirle valores a nuestros hijos? Yo le puedo decir como yo los he aprendido, y es a través del modelo, que es exactamente lo que ella hace, ella modela. Bueno, no estoy haciéndole propaganda al programa a propósito, Bueno, sino que el programa se llama Modelando Valores porque esa es la realidad, en realidad la única forma de hacer pedagogía, sobre todo, principalmente cuando se trata de los valores, es a través del ejemplo. Porque uno puede hablar mucho, pero si no practica, es verdad. si las personas no lo observan a uno haciendo lo que uno dice, entonces ¿dónde está la credibilidad? Y esa sería una conversación muy interesante que podríamos tener acerca de lo que ocurre en general en el país. Porque aquí hay mucha gente en el país que predica mucho, pero que practica poco. Entonces yo
apelaría a su buen sentido que se vieran reflejados precisamente en esta señora. Y esa humildad con la que lo hace, y de nuevo le digo, es la naturalidad con que esta persona vive su misión, está tan clara en su propósito. Eso no es común. Tiene una vocación. Es definitivamente en ese sentido sí es una vocación, pero al mismo tiempo es su naturalidad. O como usted lo mencionó, también el ejemplo que tuvo con su madre, pues ella aprendió de Definitivamente ahí. vale muchísimo. Yo, por ejemplo, en una pequeña medida me identifico con la señora, porque mi abuela, María Polo, allá en Colón, donde nosotros vivíamos, en calle 5, yo nací en calle 5 y Avenida del Frente, literalmente, porque mi mamá me partió en casa, no en hospital. Y mi abuela tenía una tiendita en calle 5 y Avenida Bolívar. Y en esa tiendita vendía de todo y hacía comida para portaviandas, como se decía cuando yo estaba muchacho. Hace bastante tiempo de eso. Y cuando llegaba la hora de comer, que nos sentábamos a comer, si llegaba alguien, esa persona comía lo que había, como decía ella, si hay carne, se come carne, si hay pollo, se come pollo, si hay arroz pelado, se come arroz pelado. Y mi abuela decía, donde comen 4, comen 5. Y eso era literal, porque la persona se sentaba a la mesa, si ya se había servido toda la comida y no había más, ella iba sacando un poquito de cada plato. Así eran las abuelas, mi abuela era Un así poquito también. de cada plato, y ahí de quien protestara, porque eso no, simple y sencillamente no era aceptado, no era válido. Hay que compartir. Y ella vivió toda su vida precisamente con el credo ese. Ella lo repetía constantemente: el que da, siempre tiene. Sí, así es. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa. Le agradecemos a María Lourdes por el tiempo que nos dedicó en la realización de esta historia y deseamos de todo corazón que su sueño se haga realidad y pueda tener eso que tanto anhela. Ese comedor más grande y ese gimnasio para ese centro de entrenamiento para muchos más jóvenes. Regresamos con nuestra segunda historia en breve.